Televisa presenta. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Estefanía Cárdenas y es un placer saludarles en un jueves más de Hagamos Negocio. Hoy, desde Querétaro, recibimos a un invitado más que nos va a enseñar sobre comunicación, el mundo de la política, del comercio y de los negocios de nuestro estado. Una personalidad con muchos años de experiencia, que ha estado inmiscuido en las cámaras y organizaciones de comercio por más de 15 años y que ha estado comprometido con el desarrollo productivo, económico, político y social de nuestro estado. Un queretano de corazón, aunque no de nacimiento, pero formado y forjado por el ambiente queretano que le ha dado ahora su hogar, a su familia y a sus negocios. Recibimos con mucho gusto a Carlos Astorga. Charlie Astorga, ¿cómo estás? Gracias, Estefanía, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirle. Un saludo a todo tu auditorio. Charlie, hay muchas cosas que quiero platicar contigo, muchas cosas que te quiero preguntar. Te conozco por medios digitales desde hace un tiempo. En persona hemos tenido el placer de conocernos hace poco en el grupo de presidentes y líderes de nuestro estado. Pero he venido siguiendo algunas de las cosas que has hecho con la atención de lo que mucho se difunde, porque mucho se difunde lo que has hecho en los últimos años. Me ha llamado mucho la atención uno de tus proyectos, que es con el que quiero comenzar, porque creo que vale toda la pena que la audiencia conozca este proyecto, que es sumamente significativo, no solo para nuestro estado, sino para todo el país, pero es significativo para nosotras las mujeres. Y son las dos publicaciones que has hecho en el marco del Día Internacional de la Mujer, con las 50 mujeres un año y 50 mujeres el año posterior, que es este año, más importantes o trascendentales del estado, que como nos comentabas atrás de cámaras, hay muchas mujeres afortunadamente en nuestro estado que son productivas, que son exitosas, que son muy echadas para adelante. Afortunadamente tenemos un potencial femenino impresionante, pero tú has decidido durante 2 años reconocer públicamente a estas mujeres. Y esto, quiero decirte, para un ámbito social que mucho hemos adolecido de equidad y de igualdad con el género femenino, da un parteaguas en cuestión de negocios y en cuestión de presencia y de importancia social. Primero que nada, agradecerte a nombre mío y de las mujeres que nos dedicamos a los negocios, la plataforma que has creado para que muchas de nosotras tengamos esa inspiración y que conozcamos las historias que plasmas en tus libros y podamos tomar de esas historias referencia y, como te digo, inspiración. ¿Quieres contarnos de tus libros? Sí, cómo no, gracias. Gracias a ti, Estefanía, por la invitación y, por supuesto, gracias a tu auditorio que nos está viendo y escuchando. Mira, la idea surge fundamentalmente del reconocimiento a la mujer queretana. Y hablo de la mujer queretana, la que radica en Querétaro, no la que nació necesariamente en Querétaro, ¿no? En el primer libro nos dimos a la tarea de buscar pues 50 mujeres que fueran representativas en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito de la investigación, en el ámbito artístico y cultural. Y bueno, tratamos de compilar en estas 50 primeras mujeres que se hizo el libro en el año del 2020, del 2021. Y bueno, el resultado de un segundo libro, te voy a ser muy sincero, fue el resultado que tuvo el primero. Las mujeres que aparecen en el primer libro, muchas de ellas me dijeron, oye, ¿y por qué no estuvo en este primer libro fulanita, ¿no? Y en este otro, ¿y por qué no en el ámbito de la investigación o en el ámbito académico o en el ámbito cultural? Yo solicité a esas 50 mujeres que me referenciaran otras 50 mujeres. Te soy honesto, me referenciaron como 120 más, ¿no? De ellas hicimos una depuración, no en términos de valor, sino en términos de la necesidad del libro mismo, y
tuvimos otras 50 mujeres. Yo te podría decir que en la lista hay todavía 50 o 70 mujeres más, ¿no? Pero hicimos otro segundo libro en donde le dimos también pues el valor a muchas otras mujeres que yo en lo personal a muchas de ellas no conocía, a muchas otras sí, pero que finalmente tenían un valor intrínseco en su desarrollo dentro del estado de Querétaro. Hay muchas caras muy conocidas y bueno, importantes, trascendentales. Está la rectora Teresa García Gasca, está por aquí Viri Nava también, Lorena Jiménez me presentó tu libro. Mujeres de mucha lucha, mujeres con carreras donde le han sufrido, donde le han batallado y hoy tienen este reconocimiento. Está también Marta Curi, Sasha, que ahorita está de presidenta de FECAPEC. No, ella estuvo en el periodo pasado, Sasha. Sí. Ana Paula López Virlain. Y bueno, muchas mujeres en este libro. ¿Cuál es la primera edición? Este. Sí. Esta es la primera edición. Tenemos este otro. 100 mujeres queretanas reconocidas desde la voz de Carlos García. Exacto. Muy bien, son ellas las que cuentan sus historias. Sí, finalmente mi trabajo ahí fue básicamente de una compilación, de una redacción de estilo, obviamente de una corrección de estilo, pero la historia la cuentan ellas, ¿no? Ellas son quienes cuentan desde dónde nacieron, cuál fue su infancia, su trayectoria de adolescencia y su trayectoria profesional en Querétaro, ¿no? Entonces eso es muy brillante. Todas las mujeres, al menos cuando se hizo desde la primera edición hasta la segunda, todas las mujeres están vivas, a excepción de una del primer libro, que es nuestra estimada Coco Ontiveros, ¿sí? Que te podría decir falleció un día antes de que se presentara el segundo libro, pero bueno, en realidad la intención no es señalar a las mujeres queretanas, que hay muchas que hoy no viven y que han dado su vida inclusive por Querétaro, pero el sentido de este libro es reconocer a la mujer en vida, ¿no? Ese es el asunto de estos dos libros. Charly, ¿y qué encontraste de similitud entre las historias de estas 100 mujeres? Mira, yo creo que una gran tenacidad, una gran tenacidad en hacer lo que a ellas les gusta, ¿sí? Dos, un gran esfuerzo por romper las barreras, ¿sí? de estos techos de cristal que llaman, ¿no? En donde pues, hay mujeres que ya tienen cierta edad, como Aurora Zúñiga, por ejemplo, ¿no? Que es todo un ejemplo en términos de tradiciones para Querétaro, en donde pues ella ya tiene más de 72, 73 años y que ha sido un ejemplo para muchas otras mujeres que han llegado a Querétaro. La propia rectora, mujeres como Alejandra González Tostado, como lo dices tú, Lorena Jiménez, como Viri Nava, que han sido las primeras mujeres que han dirigido grupos que normalmente dirigían hombres, ¿no? En la Cámara de Comercio, en Coparmex, en el caso de Viri en el Colegio de Ingenieros Civiles, hoy es presidente de FECAPEC. En fin, creo que son mujeres muy talentosas, muchas de ellas con muchos estudios, pero sobre todo yo diría que con una gran tenacidad para salir adelante. Qué interesante y qué importante sería darle un vistazo a todas estas historias, claro, como fuente de inspiración. En la audiencia tenemos muchas mujeres, de hecho aquí hemos tenido también algunas de las que están aquí presentes en los libros, y aprender de estas carreras y de estos caminos nos fortalece a hombres y a mujeres. Claro. Podemos aprender de ellas, de estas historias, para cualquier ámbito y para cualquier género. Y en el tema del comercio, de las organizaciones, de las acciones sociales, aquí estamos viendo fotos de que estás muy presente en la mayoría de las cámaras, de los foros, de los gremios de negocio y también de la política. ¿Por qué surge este interés y qué es lo que te mueve a ti para mantenerte vigente y presente en las cámaras y en la política? Mira, te voy a dar un poquito de antecedente. Yo llegué a Querétaro en el año 1987. Y llegué para armar el proyecto de la Fundación de Radio Querétaro, que es la emisora estatal, la emisora de gobierno del Estado. Y en ese entonces, bajo el mandato de Mariano Palacios Alcocer, se fundó el 4 de febrero de 1988. Y este ámbito cultural, que en aquel entonces era una especie de boom, de que todos los gobiernos estatales tuvieran una radio cultural. Eso fue lo que me llamó mucho la atención. Me invitaron a colaborar en esta fundación de la emisora de Radio Querétaro, hoy Radio y Televisión Querétaro,
pero finalmente esto me fue dando un panorama de lo que estaba sucediendo en ese entonces en Querétaro. Un incipiente comercio, hay que señalarlo, no es el comercio que hoy tenemos, pero un incipiente comercio. Me invita en aquel entonces José de la Garza Pedraza, él era el presidente de la Cámara de Comercio, me invita a incorporarme a la Cámara de Comercio de Querétaro. Posteriormente, después de Pepe de la Garza, llega Mauricio Curi, el hoy gobernador del estado, y lanzamos un proyecto de radio, de un programa de radio que se llama Giro Comercial a través de un convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro, y teníamos ya la revista de Giro Comercial. Esto me empieza a involucrar mucho en el sector empresarial, que siempre en el caso de Querétaro el sector empresarial ha estado ligado mucho a la política, ¿no? Entonces, este es el ámbito en el que me he movido desde entonces, y mucho me llamó la atención desde afuera el análisis político de Querétaro. Esa es la realidad de por qué hoy estoy en el ámbito empresarial, pero también en la parte del análisis político. Porque como bien lo dices, en nuestro estado son dos ámbitos que van de la mano y que se mueven y fluyen al unísono. En temas de comercio, en temas de productividad empresarial, ha sido consejero de la Cámara de Comercio por más de 15 años. Y en estos 15 años ha sido testigo de una evolución de nuestro estado en términos económicos, de productividad y justamente de comercio. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o cómo has visto esta evolución durante estos 15 años? Mira, yo creo que Querétaro detona de manera muy importante a partir de los años 90. Hay que señalar, Querétaro del 40 al 70 era un estado eminentemente agrícola, y da un salto muy fuerte hacia la industrialización a partir de los años 70, y esto mucho se debe quizá a precursores como Bernardo Quintana Rioja, ¿sí?, que en ese entonces era el presidente de ICA, y que empieza a desarrollar la industria en Querétaro, ¿no? Se crea desde un poco antes, pues, el Parque Industrial Benito Juárez, y ahí empieza a detonar la parte industrial de Querétaro. Te podría decir que todavía no empieza a detonar la parte comercial como hoy la tenemos, pero la parte industrial trajo consigo una detonación de la parte comercial, que me parece por ahí de 1974 se crea la primer plaza comercial, que es Plaza del Parque, ¿sí? Un poco antes se crea Plaza Las Américas, y empieza a hacerse este comercio incipiente y muy tradicional en un comercio mucho más amplio, mucho más grande, y empieza pues también un éxodo de población de la Ciudad de México, principalmente hacia Querétaro, y posteriormente de los estados aledaños, y esto permite evidentemente una consolidación en parte en el desarrollo inmobiliario, pero también en el desarrollo comercial, ¿no? Y ese es, yo creo que la punta de lanza de Querétaro en términos comerciales inicia en los 90, detona muy fuerte en el año 2000. Sin embargo, los sismos del 85 permiten, entre comillas, pues habría que decirlo, albergar a mucha gente que viene a Querétaro por el miedo en la Ciudad de México. Sin embargo, quizá hay un asunto ahí medio erróneo, ¿eh? La verdad es que es más el éxodo de la Ciudad de México acá en los 90s que después de los sismos, ¿no? Entonces, 90s y el inicio del siglo XXI empieza a detonar de manera impresionante, sobre todo la ciudad capital y las zonas conurbadas. Qué interesante, y sobre todo nuestra audiencia ya sabe, porque una de las avenidas principales de Querétaro lleva el nombre de Bernardo Quintana. Claro. Desconocía yo ese dato y muchos otros que me estás contando, y también quisiera ahondar un poquito en esta situación de, supongo que fue por las crisis que la gente de la capital se vino a vivir a Querétaro, y cómo empezó a cambiar eso, el panorama y la visión en los negocios en nuestro estado. Tenemos que ir a un corte, pero regresando vamos a seguir contándoles un poquito más, él nos va a seguir contando un poquito más de cómo ha evolucionado el mundo de los negocios en nuestro estado, y también nos va a decir por qué se vino de Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de regreso. Soy Estefanía Cárdenas. Estamos en Hagamos Negocio con nuestro invitado
Charly García Astorga, porque tú te ostentas como Charly Astorga, pero ya vi que eres García primero. García Astorga, sí, todo el mundo me ha dicho Charly Astorga, pero como sea. Es justamente porque el apellido es no común, Sí, claro, entonces es más fuerte. te identifican, ¿no? Claro. Rápido. Y me contabas fuera del aire un poco de tu historia, desde Chihuahua y luego por La Laguna, y después en la Ciudad de México, después en Querétaro, pero lo que más me llamó la atención de la historia es que comunicólogo de profesión, estudia después Derecho y se vuelve comunicólogo abogado. Exactamente. Cuéntanos cómo estuvo. Fíjate que desde joven, cuando estudié comunicación, que para mí ha sido la carrera fundamental, me cosquilló el derecho, ¿no? Entonces lo quise estudiar cuando era más joven, no lo logré, o sea, no podía hacer las dos cosas. Posteriormente, ya que me casé y que ya mis hijos empezaron a crecer, estudié Derecho en la Universidad del Valle aquí en Querétaro, y después hice la maestría de Administración Pública también en la Universidad del Valle de México aquí en Querétaro. Y yo lo que creo, lo decía también hace ratito fuera del aire, pues me parece que todo implica algo que a mí me apasiona, que es la ciencia social. Finalmente creo que la relación entre los humanos es algo que a mí siempre me ha gustado, y esta relación entre el poder y el no poder, ¿no? Me parece que es fundamental, y ese fue quizá el gusanito que siempre me dio por estudiar este tipo de carreras. Comunicólogo, abogado y Maestro político, en administración pública. funcionario público. No, yo solo fui funcionario público en Radio Querétaro, después no lo he vuelto a hacer, he estado tras bambalinas del sector político, siempre ayudando a muchos políticos, sí he llevado campañas políticas, he sido asesor de algunos políticos, pero siempre atrás en bambalinas. Pues eso es donde más importa, yo creo. Pues es quizá. quien hace la estrategia y quien ve todo el espectáculo, ¿no? Y puede inferir mucho y puede tener este poder de decisión y de acción un poco para lograr cosas positivas. Y mira, mucho se da en función también de lo que vas desarrollando. Por ejemplo, en este momento yo te podría decir, estoy mucho más inmiscuido, sí en la parte empresarial, pero sí con la parte del sector público también, en esa parte empresarial, ¿no? ¿Como puente? Como puente. Sí, hace 2 días tuvimos allá la visita de Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable. Por cuestiones de salud el gobernador no pudo estar, pero ese es el fundamento de lo que hoy quizá es lo que más hago, ¿no? El cómo unir esta parte empresarial con el sector político, y cómo la parte empresarial demanda, y yo estoy en el dicho del gobernador Curi González, que es el empresario el que dará la posibilidad de que el mexicano salga de la pobreza. Yo creo que la creación de empleos es algo fundamental, y esto lo da solamente el empresariado, ¿no? Entonces, me parece que esta conjunción entre el empresariado y el sector público es fundamental, no solamente para el empresariado, para el empleo, para los empleados del sector privado, ¿no? Y es ahí en donde quizá radica en este momento más mi expertise de la comunicación, del derecho y de la administración pública. Fíjate que justamente Venancio, amigo también nuestro, Sí, que estuvo ¿cómo no? aquí con nosotros, comentaba eso, que la solución a la pobreza es generar riqueza. Claro. Y eso se hace desde la empresa. Claro. Entonces, eso sí, importante y marca un camino para la política cuando se sustenta o pone mucha atención en el tema productivo empresarial, para poder hacer desarrollo social, para poder hacer apoyos, para poder brindar oportunidades, tiene que ver de dónde. Y el de dónde sale de la productividad económica. Totalmente. Charly, ahora tienes un programa de radio. Y en el programa de radio, que nos comentabas que haces también un modelo de entrevistas de negocios, con la finalidad, como nosotras, de presentarle a la audiencia casos de éxito y que tengan una forma también de conocer qué pasa en el mundo de los negocios. Cuéntanos de tu programa. Mira, el programa se denomina Giro Comercial, pero también debo ser muy honesto. Se denomina así porque surge de un convenio de la Cámara de Comercio de Querétaro con la Universidad Autónoma de Querétaro. En aquel entonces, cuando era presidente de la Cámara, Mauricio Curi González, presidente de la Cámara de Querétaro, y entonces en un principio se da de manera empresarial, pero nunca podemos desligar el empresariado de la parte social, ¿no? Entonces hoy es un programa, podría decirlo, de revista entre el empresariado, la política y la parte social.
Y esto ha llevado consigo, la verdad, a algo que en términos yo no lo esperaba. Hoy estoy en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, que es la CONCANACO, como vicepresidente regional de la zona centro-occidente, que abarca 9 estados de la zona centro-occidente. Te podría decir rápidamente: Querétaro, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, por ahí se me van Colima, Nayarit. Estos 9 estados que representan en conjunto más del 54% del Producto Interno Bruto. Y hoy la economía me parece que se tiene que regionalizar. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, sobre todo hoy, mi labor en esta vicepresidencia es tratar de conjuntar los diferentes esfuerzos que se hacen en estos 9 estados para lograr elevar la calidad no solamente de cada uno de los estados, sino del empresariado en general y de los que se emplean en este empresariado en general, ¿no? Entonces creo que lo que han denominado el diamante del Bajío, yo incorporaría al Bajío a Jalisco, a Colima, a Nayarit, ¿sí? Y a Zacatecas, que me parece que son punta de lanza en este país, y que deben de voltear los ojos, porque no lo han volteado, eso es una realidad, los gobiernos federales, y que hoy quizá con el liderazgo de algunos gobernadores como Diego Sinue, como Mauricio Curi, como Orozco en Aguascalientes, como el propio Bedoya en Michoacán, en fin, creo que todos tienen mucho que hacer para esta región centro-occidente, que muchos han denominado el diamante del Bajío, insisto, pero que me parece que es mucho más grande que solo el Bajío. Me parece que Jalisco es un estado sumamente importante, y esto concentra 65 cámaras de comercio. Esas son las que yo tengo, digamos, a cargo para poder, en ese sentido, coadyuvar con las autoridades y con la sociedad en su conjunto para que eleven el asunto del comercio, los servicios y el turismo, fundamentalmente. Y qué bueno que está en tus manos, qué bueno que está contigo esa responsabilidad, porque vemos mucha experiencia, mucha visión, mucha analítica en torno a los temas políticos, sociales y de comercio, y quién mejor que tú que para dirigir estas 65 cámaras y darle el impulso que estamos necesitando en esta región y seguramente en todo el país por añadidura, a la productividad económica y a la calidad de vida de nosotros queretanos y mexicanos. Este programa sale a nivel nacional, nos ven en todo el país y seguramente más de uno de los que están allá afuera en la audiencia tendrá interés de involucrarse un poco más y de conocer sobre Canaco y sobre Charly Astorga. ¿Te pueden encontrar en redes sociales? Sí, mira, como Charly Astorga, Charly G. Astorga en Facebook. Les doy mi teléfono para quien me quiera buscar vía WhatsApp, es el 442-124-2025. Estoy en Instagram también como Charly Astorga, y bueno, evidentemente a través de Concanaco en la vicepresidencia regional de la zona centro-occidente, y aquí en la Cámara de Comercio de Querétaro yo soy consejero nacional ante Concanaco y soy consejero dentro de la Cámara de Comercio. Bueno, pues ya tenemos por ahí sus datos. Ahora quiero presentarte a nuestra psicóloga organizacional, que como te comenté, está haciendo un análisis y un perfil empresarial de Charly Astorga. ¿Cómo estás, Teri? Hola, mi querido Steph, mi querido Charly, bienvenido. Charly García Astorga, definitivamente alguien multifacético, en quien podemos ver tanto este perfil político como abogado, como también el que pueda combinar diferentes pasiones como el ser además un padre de familia, porque antes de que entráramos aquí al aire yo le preguntaba cuáles han sido los principales retos que él ha enfrentado y me platicaba que era ser papá y sus 2 hijos, sacar adelante a sus 2 hijos de la mejor manera posible, y eso me pareció maravilloso porque me doy cuenta que es un ser humano integral, alguien que además de tener mucha facilidad, obviamente para el tema de la comunicación, tiene mucha perseverancia y que nos demuestra que podemos tener diferentes pasiones y de todas maneras ir destacando en cada una de ellas. Y mi querido Charly, lo primero que yo te quisiera preguntar es, ¿cómo le haces haciendo tanta cosa para tener un equilibrio de vida? Pues mira, finalmente uno se tiene que fragmentar en muchos pedazos para lograr lo que uno quiere, pero yo creo que la tenacidad y la perseverancia son 2 cosas que a mí me han asignado desde que era muy joven, ¿no? Yo no nací en cuna de gran opulencia, y esto me permitió conocerla, que
que solamente a través de la perseverancia y la tenacidad podías lograrlo. Yo me fui a la Ciudad de México, te podría decir, sin casi conocer la Ciudad de México, a estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente, pues la carrera de universitario me dio quizá las armas necesarias para seguir adelante. He estado en muchos derroteros, pero me parece que cuando he salido adelante es fundamentalmente, yo lo atribuiría a dos cosas, que es la tenacidad y la perseverancia, y por supuesto el estudio, que también es fundamental para salir adelante, ¿no? Mi querido Charlie, pues tenemos muchas preguntas de la audiencia y la primera que nos hace Patti Sánchez. ¿Qué recomendación le darías a las mujeres que quieran destacar en negocios? Pues fundamentalmente que lo quieran hacer primero, ¿no? Que se quiten ese estigma de que la mujer no puede hacer negocios, de que la mujer no puede ser empresaria. Por supuesto que lo puede, y te podría decir que quizá mucho mejor que los hombres, aunque los tenga de frente. Creo que en ese sentido, lo primero es querer, lo segundo es agruparse. Finalmente hoy hay una gran diversidad de asociaciones de mujeres empresarias. Sí, está MEXME, están las mujeres empresarias de Canaco, las de Canacintra, las de Coparmex, y me parece que en ese sentido es algo que tienen que buscar ellas, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Charlie. Desgraciadamente hemos llegado al final, ¿verdad, mi querida Steph? Se nos acaba el tiempo a nivel nacional, se nos va muy rápido esta media hora de programa. Agradecerte, Charlie, todo lo que nos enseñaste en esta media hora, todo tu conocimiento, pero sobre todo la pasión con la que haces lo que te gusta hacer. Al contrario, Estefanía, gracias a ustedes, gracias, Terry, gracias a tu auditorio. Me parece que hay que echarle para adelante. Solamente con tenacidad podemos lograr lo que queremos. Muchas gracias, gracias a ustedes por vernos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.